Contemplamos su supuesto autorretrato, trazado en tiza roja, un anciano de barba profética, surcos hondos y una mirada en la que parece haberse ahogado toda la sabiduría del mundo. Leonardo da Vinci. Estamos acostumbrados a pensar en él no solo como en un hombre, sino como en un fenómeno, una mente universal, arquitecto, ingeniero, anatomista, artista, un creador que imaginó un carro de combate, un artefacto volador y un equipo de buceo cuando Europa aún encendía hogueras para las brujas. Conocemos su intelecto, sus notas en escritura especular, esas páginas innumerables y caóticas de sus códices, y, sin embargo, durante 500 años no hemos conocido su presencia física, su esencia biológica. Durante medio milenio, Leonardo fue para nosotros un espíritu sin cuerpo. No teníamos su cuerpo. Su tumba en Francia fue profanada, los huesos mezclados con otros, quizá el cráneo fracturado. Parecía que el retrato biológico del genio se había borrado para siempre con el tiempo, dejándonos solo tinta y pigmento. Pero nos equivocamos. La historia sabe guardar secretos en los rincones más inesperados. En una colección privada de Estados Unidos, dentro de un medallón antiguo oscurecido por los siglos, apareció un objeto capaz de cambiar las reglas del juego, un mechón de cabello, una hebra finísima, casi ingrávida, de materia orgánica que nos tiende un hilo hasta el año 1519. De su etiqueta amarillenta colgaba una inscripción: Le lleva Leonardo da Vinci. Era una posibilidad entre 1.000.000. No, una entre 1.000.000.000. Una oportunidad de asomarse a la célula del ser humano más inteligente que haya caminado sobre la Tierra. Un equipo internacional de científicos, genetistas, historiadores y forenses, reunidos bajo el ambicioso Leonardo DNA Project, se propuso lo que parecía imposible: no solo autenticar el hallazgo, sino descifrar el código biológico del Renacimiento. Extrajeron material genético y pusieron en marcha dispositivos de secuenciación de nueva generación extraordinariamente potentes. Lo que comenzó a dibujarse en las pantallas dejó a los mejores genetistas del mundo en un silencio perplejo. No era solo el mapa del genoma de un artista italiano, era el mapa de una anomalía. Los datos mostraron mutaciones, marcadores étnicos y rasgos neurobiológicos que no encajaban en el retrato estándar de un europeo de su época. Leonardo da Vinci no era exactamente quien habíamos creído. El secreto de su genio no parecía estar únicamente en las bibliotecas de Florencia, sino en la misma hélice de su ADN. Para entender por qué una hebra de cabello se convirtió en un santo grial científico, hay que retroceder hasta el caos y la destrucción. Leonardo murió el 2 de mayo de 1519 en el castillo de Clossy, en Francia. La leyenda dice que exhaló su último aliento en los brazos del rey Francisco I, que lo veneraba como a un padre. Fue enterrado con honores casi principescos en la capilla de Saint-Florentin del Castillo Real de Amboise. Parecía que el descanso del genio quedaba asegurado para siempre, pero la historia a menudo olvida el respeto por los muertos. Llegó el año 1789, la Revolución Francesa. La turba derribaba estatuas de reyes y abría criptas. En 1802, en plena estela del vandalismo postrevolucionario y de las guerras napoleónicas, la capilla de Saint-Florentin fue declarada insegura. La demolieron y la desmantelaron piedra a piedra. Los sillares se vendieron a constructores locales. El plomo del tejado se fundió para fabricar balas. Y las tumbas se abrieron. Hay testimonios escalofriantes de la época. Los huesos del genio mezclados con tierra y cascotes fueron arrojados como despojos. Niños del lugar, sin comprender lo que hacían, jugaban con cráneos hallados entre las ruinas, usándolos como bolos. Jardineros aprovecharon lápidas para empedrar senderos. Era la pesadilla de cualquier historiador. Destrucción completa y absoluta. Solo medio siglo más tarde, en 1863, el poeta romántico y arqueólogo aficionado Arsène Housset obtuvo permiso para excavar en el solar de la antigua capilla. Buscaba una aguja en un pajar y encontró algo. Un esqueleto, un cráneo cuyo volumen le pareció apto para albergar el cerebro de un genio. Cerca aparecieron fragmentos de piedra con retazos de letras latinas: E, Dus, Win. Movido más por el romanticismo que por la ciencia, proclamó su hallazgo. Aquellos huesos se recogieron, se guardaron en una caja de plomo
y se reinhumaron en otra capilla, en Senhuber. Allí yacen hoy bajo una losa de granito, pero la ciencia no se sostiene sobre la fe, sino sobre pruebas. Nadie podía afirmar con certeza quién reposaba en realidad bajo esa piedra. ¿Era el autor de la Última Cena o un noble francés anónimo muerto en duelo? Hacía falta un patrón de referencia, hacía falta una muestra limpia para comparar. Por eso la aparición de un mechón procedente de una colección privada, rastreado a través de subastas y herencias hasta el siglo XIX, supuso un punto de inflexión. Era una llave para una cerradura que llevaba 2 siglos herrumbrosa. Sin embargo, una sola hebra, por genuina que fuese, no bastaba. El ADN no es un cristal eterno, es materia orgánica. Se degrada. A lo largo de 500 años, la luz, la humedad y la temperatura rompen las largas cadenas moleculares en minúsculos fragmentos. Para recomponer ese rompecabezas, los científicos necesitaban un mapa de referencia y empezaron a buscar no entre los muertos, sino entre los vivos. Las historiadoras Alessandra Bicozzi y Agnese Sabata dedicaron 30 años de sus vidas a esta pesquisa. Se convirtieron en detectives genealógicas. Hurgaron en polvorientos libros parroquiales toscanos, en escrituras notariales, en registros de bautismos y matrimonios. Leonardo no dejó hijos. Al parecer practicó la castidad o tuvo inclinaciones homosexuales que no condujeron a la procreación. ¿Callejón sin salida? No, porque Leonardo tuvo un padre, Ser Piero da Vinci, un notario rico, influyente y, para nuestra historia, increíblemente prolífico. Tuvo varias esposas y aún más hijos, los hermanastros de Leonardo. Sus líneas se convirtieron en el objetivo de la investigación. Se construyó un árbol familiar gigantesco que abarcaba 690 años. Llegaba hasta la 21ª generación y se desplegaba en 5 ramas. Y los encontraron, personas vivas. En el año 2016 el mundo supo de la existencia de 35 parientes vivos y para 2021 la lista se depuró hasta 14 descendientes directos por línea masculina. ¿Quiénes eran? No grandes artistas ni inventores, eran personas comunes, agricultores de olivos, oficinistas, policías jubilados, un contable, gente de los alrededores de Vinci y Florencia que, hasta recibir la llamada de los investigadores, ignoraba que por sus venas circulaba la misma sangre que la del hombre que pintó la Mona Lisa. Eran portadores del cromosoma Y, ese pequeño fragmento de ADN que pasa casi inalterado de padre a hijo durante siglos, como un apellido biológico. Se tomaron muestras de saliva, se secuenció su cromosoma Y para obtener un haplotipo único de la familia Da Vinci. Y al comparar ese perfil con los datos históricos y las pruebas circunstanciales, llegó el primer muro, una grieta genética. El análisis cromosómico es implacable, no tiene piedad con las leyendas familiares. Al cotejar datos de diferentes ramas de los descendientes de Piero da Vinci, apareció una discrepancia. En algún punto en las profundidades de los siglos XV o XVI se produjo una ruptura en la línea ordenada de transmisión sanguínea. En lenguaje científico, un evento de paternidad no declarada. En lenguaje de vida, adulterio. El niño registrado como hijo de uno de los Da Vinci era en realidad hijo de otro hombre, quizá un vecino, un soldado, un sirviente. Nadie lo sabe. Esa sustitución biológica interrumpió la línea masculina directa del cromosoma y que partía del padre de Leonardo hacia los contemporáneos. El hallazgo podía haber enterrado el estudio si el cromosoma Y ya no era fiable para identificar a Leonardo, pero la ciencia sabe buscar desvíos. La fractura en la línea masculina obligó a concentrarse con atención maniática en la otra mitad del genoma, la que la historiografía relegó durante siglos, la de la madre de Leonardo, una mujer llamada Caterina, y ahí, en el ADN mitocondrial, que solo pasa de madre a hijos, aguardaba una auténtica bomba histórica. ¿Quién fue la madre de Leonardo? Durante 500 años prosperó una versión cómoda y romántica, una campesina toscana seducida por un joven notario fogoso, un desliz, un hijo ilegítimo, una historia común. Pero el análisis genómico combinado con hallazgos de archivos sensacionales del profesor Carl Bethe en el año 2023 dibujó otra escena. Los marcadores extraídos de material biológico, cabello y fragmentos óseos apuntaban a un grupo haplotípico
poco habitual entre las mujeres del Renacimiento italiano. Eran señales que conducían muy al oriente. En los archivos estatales de Florencia, el profesor Weche encontró un documento buscado durante siglos, un acta de emancipación de una esclava, fechado en noviembre de 1452, 6 meses después del nacimiento de Leonardo. Ese instrumento legal consignaba que el notario Piero da Vinci, el padre de Leonardo, otorgaba la libertad a una mujer llamada Caterina. Lo decisivo era su origen. Se la nombraba como Filia Jacobi, hija de Jacob, y se indicaba su procedencia circasiana, una mujer cherquesa, una joven del Cáucaso Norte. Las piezas encajaron en un mosaico tan trágico como épico. La madre del mayor genio de Europa no era italiana, fue una esclava, probablemente raptada de niña en las montañas del Cáucaso o en las estepas del Mar Negro por incursiones tártaras, vendida en el mercado de Tana, el actual Azov, o en Constantinopla, y transportada en la bodega de una nave veneciana por el Mediterráneo hasta Italia. Leonardo da Vinci era mitad forastero, mitad mestizo. En sus venas se mezclaban la sangre de burócratas florentinos y la de montañeses caucásicos, y eso arroja luz sobre rasgos que antes parecían extraños. Su presencia física. Los contemporáneos lo describen como un hombre de belleza extraordinaria, alto, de complexión poderosa, cabellera larga y rizada, y facciones distintas de las típicas toscanas. Su sensación de extranjería. Era el hijo ilegítimo de una esclava extranjera. En la rígida sociedad estamental de Florencia, aquello era una marca. Se le cerró el camino a la universidad. No podía ser abogado como su padre, ni doctor. El sistema lo rechazó, pero ese rechazo lo forjó. Privado de la educación escolástica que a menudo saturaba cabezas con latines y dogmas, se convirtió en un hombre de aprendizaje no escolástico. Eligió como maestro al único que no pregunta por el origen, la naturaleza. Los genetistas invocan el efecto de heterosis, la mejora que, a veces, surge en la descendencia del cruce entre poblaciones genéticamente distantes, con más vigor, más inmunidad y, a menudo, mayor capacidad cognitiva. Leonardo fue un puente biológico entre Oriente y Occidente. Los científicos no se detuvieron en el origen. Se lanzaron a buscar en el código descifrado genes funcionales, los que gobiernan el cuerpo y el cerebro, y hallaron el sustento biológico de su arte. Siempre nos asombró su modo de ver. ¿Cómo pudo dibujar un remolino de agua con la precisión de una fotografía de exposición corta? ¿Cómo supo captar el vuelo de las libélulas y notar que las alas delanteras y traseras se mueven en antifase? Un hecho que la ciencia solo confirmó cuando llegó la cámara lenta en el siglo XX. Él veía lo que nosotros no vemos, detenía el tiempo. La secuenciación mostró variaciones en genes asociados al desarrollo de los fotorreceptores de la retina y de la corteza visual. Es muy probable que Leonardo presentara una mutación que le otorgara tetracromatismo, es decir, sensibilidad cromática aumentada. Una persona corriente observa el mundo como mezcla de 3 colores: rojo, verde, azul. Leonardo podía discriminar cientos de matices donde otros perciben un color uniforme. Además, los investigadores sugieren que su frecuencia de fusión del parpadeo, el parámetro que determina la rapidez con que ojo y cerebro procesan señales visuales, era especialmente alta. Para una persona promedio está en torno a 60 imágenes por segundo. En Leonardo, ese umbral podría haber sido sensiblemente mayor. El mundo se movía un poco más despacio para él. Lo que para nosotros es el borrón del vuelo de un pájaro, para él era una secuencia de fotogramas nítidos. No era solo entrenamiento artístico, era una superpotencia biológica. Su ADN le dio la visión de un depredador instalada en la cabeza de un artista. Otra pieza, confirmada por la genética y por el examen de su obra, es su ambidestreza absoluta. Escribía con la izquierda de derecha a izquierda, en espejo, para no emborronar la tinta, y podía dibujar y sombrear con la derecha. El análisis genómico identificó marcadores asociados a una lateralización cerebral atípica. En la mayoría, en torno al 90%, domina el hemisferio izquierdo, el de la lógica y el lenguaje, lo que vuelve a muchos diestros. En Leonardo, los hemisferios parecen haber sido equivalentes sin un dominio marcado, y el cuerpo calloso, el haz de fibras que los conecta, sería más grueso,
denso y activo de lo normal. ¿Qué implica esto en la práctica? Un intercambio vertiginoso de información entre la lógica y la creatividad, entre las matemáticas y el arte, entre el análisis y la intuición. Una persona corriente cambia de modo mental. Leonardo no cambiaba. Para él, la ciencia era arte y el arte, ciencia, era un único caudal. Su cerebro no tenía muros internos. Eso explica también su célebre postergación, su incapacidad para concluir obras como La adoración de los magos o La batalla de Anghiari. Su red neuronal generaba ideas, asociaciones y soluciones a un ritmo mayor del que podían seguir sus manos. Empezaba a dibujar una flor, derivaba hacia la botánica, de ahí a la hidrodinámica de los jugos en los tallos, y terminaba en la geología. El lienzo quedaba inconcluso. La genética nos muestra no solo a una persona talentosa, sino a un fenómeno neurobiológico. ¿Cómo, cabe preguntar, extrajeron tanta información de una hebra reseca? La respuesta está en una tecnología revolucionaria, una secuenciación no destructiva de artefactos, apodada polvo de genoma. Leonardo dejó miles de páginas de diarios y dibujos, trabajó sobre ellas durante años, se inclinó, respiró, quizá comió sobre los papeles, tosió, frotó con los dedos, corrigió errores con saliva, una práctica común entre artistas de su tiempo. Científicos del Instituto Paul Craig Venter, pioneros del desciframiento del genoma humano junto con expertos italianos, desarrollaron un método para extraer ADN no de huesos, sino de papel y pergamino. Usaron microaspiradores especiales y trampas electrostáticas para recoger partículas microscópicas en la superficie de dibujos célebres como El hombre de Vitruvio y el autorretrato de Turín. El retrato guarda escamas de piel invisibles al ojo, microgotas de saliva, trazas de sebo de las yemas de los dedos. Es un residuo biológico con 500 años de antigüedad. Fue un auténtico tecno-thriller. El gran problema era la contaminación. En 5 siglos, esas hojas han pasado por cientos de manos, alumnos, coleccionistas, restauradores, comisarios. El papel bullía con ADN ajeno. Hubo que recurrir a algoritmos de inteligencia artificial muy sofisticados para filtrar el ruido moderno. Se buscó ADN con señales de degradación antigua, daños característicos en los extremos moleculares. Se buscó un perfil que encajara con el hallado en el cabello y en los parientes vivos. Y ese pulso apareció, una señal antigua limpia atravesando el ruido de los siglos. Quizá lo más extraño e íntimo no fue el ADN humano, sino lo que vivía sobre él y en él. Al estudiar los papeles, los investigadores secuenciaron el microbioma, el conjunto de bacterias y hongos que poblaban la piel y el cuerpo de Leonardo y que terminaron sobre el papel. Encontraron indicios de una dieta estricta. La composición bacteriana conservada en los rastros de saliva es típica de alguien que consume muy poca carne y muchos vegetales. Giorgio Vasari, primer biógrafo de los artistas, escribió que Leonardo amaba a los animales con tal pasión que iba al mercado florentino a comprar aves en jaulas solo para abrir la puerta y devolverles el cielo, restituyéndoles la libertad. Vasari insinuó que Leonardo no comía carne, por juzgarlo un acto bárbaro. La ciencia lo corroboró medio milenio después. Miramos su estómago, averiguamos su dieta. Es un nivel de intimidad que asusta y fascina a la vez. Y llegamos al desenlace, a la pregunta que queda suspendida en el aire como una carga eléctrica y hace que los científicos se miren con nerviosismo en las ruedas de prensa. Si llegamos a secuenciar el genoma completo de Leonardo da Vinci, ¿qué nos impide traerlo de vuelta? Teóricamente, con un mapa digital íntegro del ADN, las tecnologías de edición genómica y la biología sintética permiten recrear ese código biológico. No hablamos de una clonación a lo Parque Jurásico, que requeriría una célula viva que no tenemos, pero estamos al borde de poder sintetizar los genes del genio, o al menos de comprender qué combinaciones hacen tan poderoso a un cerebro. Este descubrimiento abre la caja de Pandora. ¿Pertenece el ADN de Leonardo a él o es patrimonio de la humanidad después de 500 años? ¿Tenemos derecho a usar su código genético para intentar crear humanos mejorados, diseñadores e ingenieros del futuro? ¿No sería el acto supremo de robo hurtar la esencia misma de una persona? Quienes trabajan en el proyecto
juran que su objetivo es la historia, la preservación del patrimonio y la medicina, comprender la genética del talento. Pero el genio ya salió de la botella. Hemos descifrado el código Da Vinci, y no es un criptograma escondido en un lienzo que señale al Santo Grial. Es el código de la vida. Los resultados de la secuenciación revelan una verdad sobria. El genio no es una chispa divina que baja del cielo. Es una lotería biológica rara, única, casi imposible. Es una concatenación de azares. El hijo de un notario acaudalado y de una esclava del Cáucaso. La mezcla de sangre occidental y oriental. Una mutación poco común en la vía óptica. Una arquitectura cerebral sin barreras hemisféricas. Una constitución vigorosa. Leonardo da Vinci fue un feliz desliz de la naturaleza, una anomalía que aparece quizá una vez por milenio. Encontramos su ADN y nos dijo: no se aprende a ser Leonardo, se nace. Pero ahora que sostenemos en las manos el mapa de sus genes, tal vez podamos comprender cómo talla la naturaleza a sus obras maestras. Mientras terabytes de datos siguen cribándose en supercomputadores, el mundo aguarda la publicación científica completa. Los investigadores planean usar esta información genética en el paso definitivo, la identificación concluyente de los huesos del castillo de Amboise. Si el ADN del cabello y de los dibujos coincide con el de los restos bajo la losa, por fin podremos poner punto final al relato de su tránsito terrenal. Podremos reconstruir su rostro verdadero mediante modelado tridimensional a partir del cráneo y de marcadores de pigmentación, revelando cómo era en realidad sin embellecimientos de taller. Pero la lección más honda va más allá. Entendimos que el pasado no se desvanece sin dejar rastro. Imprime su huella en todo lo que tocamos, en cada escama de piel, en cada cabello, en cada soplo de aliento sobre el papel. Es una memoria portátil con la información de quiénes somos. Leonardo, maestro supremo de los códigos, nos dejó el más complejo en su propia biología, esparcido por las páginas de sus cuadernos, y, tras 500 años, hemos encontrado la llave. ¿Estamos listos para las respuestas? ¿Y si su genoma guarda secretos de enfermedades o habilidades que aún ignoramos? La investigación continúa, y quién sabe qué otros fantasmas nos hablarán desde el tubo del secuenciador en los próximos años. Miguel Ángel, Shakespeare, Newton. Entramos en la era de la necrobiología,